Ya podemos empezar. Hola, buenas tardes. Sí, sí. Sí, sí, Buenas tardes. empecemos. Estamos de los inscriptas 86, o sea que voy a ir admitiendo mientras tanto. Bueno, somos muchos y muchas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. La idea de este taller es justamente apuntalar, asesorar, acompañar en el proceso de presentación. Hay alguien que dice que no puedo escuchar. ¿Me escuchan ustedes a mí? Hola Pablo, ahí estoy viendo algunas caritas conocidas. La idea es acompañar este proceso de presentación de los proyectos de extensión, la nueva convocatoria. Esta nueva convocatoria ya les van a explicar Gabriela y Victorina. Es prácticamente igual a la anterior en cuanto a la normativa, ¿no es cierto? Así que para quienes se han presentado antes, va a ser muy familiar. Sobre todo vamos a poder acompañar o asesorar a quienes sean la primera vez que se presentan. El propósito desde la Secretaría de Extensión del Rectorado es que quienes hagan extensión, ya sea en las convocatorias propias como esta o en las de la Secretaría de Políticas Universitarias, se encuentren acompañadas y acompañados en todo el proceso, ¿no? De manera tal, así hemos estado haciendo talleres, distintos talleres para todo lo que es rendición de cuentas de los proyectos, la cuestión más administrativa. En este caso va a ser más vinculado al formulario, a las líneas nuevas y las que estaban de antes. Pero bueno, la idea es que utilicemos estos espacios y que sepan que desde la Secretaría, Gabriela, Victorina, están para seguir sacando dudas en forma permanente, estamos a disposición. Así que bueno, simplemente era saludarlos y bueno, estar aquí para cualquier consulta y sobre todo darles lugar, en primer lugar, a Gabriela y a Victorina, y luego vamos a dejar un espacio lo más extenso posible para que ustedes se saquen las dudas, ¿no? Y bueno, ahí están poniendo que nos presentemos cuando hablemos cada uno y cada uno nombre y unidad académica, y estaría bueno que comenten así muy brevemente si es la primera vez o tienen ya experiencia en la presentación en estas convocatorias. Algo que va a salir, ya lo adelanto, porque seguramente va a salir como consulta, es la posibilidad de extender el plazo. Eso es una decisión que se toma en el CONEX. Tenemos el jueves reunión de CONEX, así que ahí lo decidiremos si es posible ampliar un poquito más. No podemos mucho más porque está previsto que comencemos el 1 de septiembre los proyectos y hay que enviarlos a evaluación externa, ¿no es cierto?, al banco de evaluadores de la red SUNY, que es la red nacional de extensión del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. Por lo tanto, al tener que ir a evaluación externa, y eso lleva un tiempo, hay que darle un tiempo a los evaluadores, primero que acepten, luego que evalúen y devuelvan. Cada proyecto va a ser evaluado por 3 personas. Entonces, no vamos a poder expandirlos mucho más porque los proyectos empezarían el 1 de septiembre, de acuerdo a lo que ha aprobado el Consejo Superior. Pero esa respuesta no la podemos dar nosotros aquí, sino que se consensúa en el CONEX. Y en cuanto lo sepamos, les vamos a avisar. Digo eso porque es algo que seguramente va a salir y no podemos tener respuesta hoy hasta el jueves. Creo en líneas generales, no sé Gaby si hay algo más así general que pueda decir, y si no, le doy la palabra a Gabriela para que comencemos. Sí, no, eso básicamente, y sí, ahí les pedía que se presentaran por el chat, así, porque somos muchos y si nos presentamos conectados no vamos a llevar bastante tiempo, así que sí nos sirve un montón que se vayan presentando para ver de las inscripciones realmente quiénes son los que han podido asistir y de qué unidad académica, en qué unidad académica están trabajando o están vinculados. Bueno,
yo voy a tratar de compartir una de... Ahí, bueno, tengo doble... Ahí estamos. Espero, ¿ahí lo están viendo? Sí. Ahí deben estar viendo, les estoy compartiendo pantalla. Sí. Un poco ahí la idea era como hacer un marco general, digamos, de esta convocatoria, que como bien decía Laura, es una convocatoria que de alguna forma viene a fortalecer una línea que son las líneas de proyectos de extensión de la UNSJ internos, que se vienen ya desarrollando desde hace varios años. La última fue en el 2019, que fue bastante particular porque bueno, nos atravesó ahí la pandemia, y ahora retomando con una nueva convocatoria, pero que de alguna forma mantiene esta línea que condice con una política a nivel nacional, educativa, y que tiene que ver con esa resolución del CIN, en donde la propuesta general o el marco general es promover la extensión, pero desde el modelo de la extensión crítica. Es decir, hay algunos puntos en que la convocatoria en general está haciendo... pondera, ¿no? Que tiene que ver primero con que son experiencias o que pretenden ser experiencias con alguna asociación, algún espacio curricular, a uno o varios espacios curriculares, porque está entendiendo poco a poco a nivel general, ¿no es cierto?, y a nivel de las políticas universitarias, que en promover el proceso de curricularización de la extensión universitaria. Esto un poco también en el sentido de diferenciarse de lo que es la extensión más transferencista, ¿no es cierto?, que también por muchos años nos atravesó como universidad pública, como un fuerte modelo en donde quizás la publicación de un libro, ¿no es cierto?, podía ser planteado como un proyecto de extensión, hoy puede también seguir siendo planteado como un proyecto de extensión, pero hay algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que se promueven y que tiene que ver que tenga alguna articulación con un espacio curricular, que los estudiantes estén, ¿no es cierto?, comprometidos o de alguna forma incluidos en el equipo para sostener, promover el proceso de extensionista, y lo mismo con la asociación, articulación con alguna organización, asociación, colectivo, institución, ¿no es cierto?, que de alguna forma nos lleve a generar una propuesta en relación a lo que denominamos como desde la pluralidad del conocimiento o del diálogo de saberes, ¿no? Esto como marco general, y ahí estos son como pequeños fragmentos que he sacado de las bases, que están todas ahí en la página web de la UNSJ, y que son fragmentos que me parecen interesantes porque de alguna forma enmarcan, ¿no es cierto?, la extensión desde el compromiso social universitario, desde la problematización, ¿no es cierto?, y también desde el aporte, desde el conocimiento situado, desde la producción del conocimiento situado, entendiendo la extensión universitaria como una práctica de aprendizaje colectivo, situado en un territorio, y que eso aporta el compromiso social universitario de estudiantes y también de docentes, no docentes, egresados, ¿no es cierto?, que conforman el equipo. Si tienen que interrumpir, hacer una pregunta, no hay problema. Algunos de los objetivos que tiene que ver también con puntos para tener en cuenta desde dónde armar, ¿no es cierto?, dónde enmarcar la extensión universitaria de estas convocatorias. Tiene que ver con los objetivos que se plantean en general y que tiene que ver con esto, ¿no? Primero con promover un intercambio de conocimientos,
con la fuerte vinculación, asociación, articulación con actores sociales como organizaciones, colectivos, comunidades, barrios, instituciones. Lo que tiene que ver la experiencia transdisciplinar, ¿no? Esperen que voy admitiendo a gente. Lo que tiene que ver con, promover una experiencia interdisciplinaria o transdisciplinaria, y esto también son cuestiones que se ponderan mucho porque se promueve que la conformación de los equipos, tanto por parte de estudiantes, docentes, no docentes, egresados, tengan que ver con asociar al menos 2 unidades académicas, es decir, que podamos promover de alguna forma esa mirada interdisciplinaria. Con estudiantes que son de otras carreras o de otras unidades académicas, lo mismo con docentes. Eso es uno de los puntos también que se pondera o que se valora en el marco de lo que se denomina la extensión crítica, como uno de los modelos en donde se enmarca, seguimos enmarcando las convocatorias de extensión universitarias internas como la que nos interesa ahora, la que nos convoca. ¿Qué más? Lo que tiene que ver con la articulación entre la docencia y la investigación, eso también es uno de los puntos interesantes porque tiene que ver con, y de hecho en el armado del proyecto lo pide de forma concreta, tiene que ver con, bueno, con hacer una propuesta específica de cómo pensamos esa articulación con una cátedra o con varias cátedras y cómo pensamos esa posible articulación con la investigación. Y esto tiene que ver con también lo que denominamos el modelo más integral de la extensión universitaria, que es ir generando, digamos, que la extensión no sea como la acción voluntaria, dejada de lado, ¿no es cierto?, sino que sea también de alguna forma articulada con las cátedras como experiencia pedagógica, como producción de insumos también para la cátedra, ¿no?, a través de lo que es la investigación o articulación con proyectos o con espacios de investigación, entendiendo que el modelo o como un gran horizonte, ¿no es cierto?, que tenemos las universidades públicas de ir promoviendo esta integralidad de acciones entre lo que es la docencia o formación, la extensión universitaria y la investigación. En el armado del proyecto específico les pide que mencionen de qué forma se promueve o se plantea esa posible o potencial articulación entre espacios curriculares y espacios de investigación, que puede ser a través de un proyecto o insumos para un futuro proyecto o articular con algún proyecto que venga trabajando en la misma temática también, etcétera. Y después también algo que es muy importante, que nosotros como Universidad Nacional de San Juan estamos atravesando también un proceso de adecuación de lo que estamos denominando las prácticas socioeducativas a través de una ordenanza que fue aprobada en diciembre del 2020, la ordenanza 12, quizás muchos de ustedes la han sentido, ¿no? Pero es una ordenanza que empezamos ahí, ¿no es cierto?, a generar actividades, diálogos para conocerla y para saber que todas las políticas educativas universitarias están promoviendo la curricularización de la extensión, que la extensión no sea un acto voluntario externo, ¿no es cierto?, a una práctica pedagógica, sino que esté incluido dentro de una trayectoria formativa de todo estudiante universitario y preuniversitario. Y en ese sentido es que se promueve fuertemente esa articulación con espacios curriculares y con la investigación. ¿Qué más? Ahí vamos. Bueno, en relación a los requisitos generales. Primero, como instancias o puntos que son necesarios para plantear
una idea proyecto, tiene que ver con que exista una fuerte asociación o vinculación con al menos una organización, asociación, institución. Es por eso que en la convocatoria pide, además de los avales de la unidad académica en donde va a estar en un primer término alojado el proyecto, presentado el proyecto de extensión, también les pide o pide avales de la organización, asociación o institución con la que se va a articular. Puede ser un colegio, una organización social, un colectivo, una comunidad, un club, una biblioteca. Pero tiene que estar ese compromiso mutuo, ¿no es cierto? Por eso es que piden los avales, un compromiso mutuo de dar continuidad y de hacer un trabajo de articulación entre el equipo propuesto y al menos uno o varios referentes o integrantes de esa organización, institución, etcétera. Por eso ahí pide avales de la organización, asociación, institución y les va a pedir el nombre de una persona integrante de esa organización que de alguna forma da compromiso o se compromete, ¿no es cierto?, a generar o a sostener esa articulación posible entre el equipo extensionista o el equipo de la universidad y el colectivo, grupo, organización, comunidad de una institución. Sigo ahí, para quienes no lo hacen todavía, vuelvo a repetir, si pueden presentarse, nos sirve un montón, si pueden presentarse ahí en el chat, poner el nombre, el apellido y la unidad académica desde donde están, a la que pertenecen. ¿Qué más? En la presentación también, aparte de los avales, es importante que se plantee digamos, en la fundamentación, en la metodología, también ese marco, ese modelo de la extensión crítica que les estoy diciendo, porque también tiene que ver con, de alguna forma, con dejar claro desde dónde, ¿no es cierto?, desde qué enfoque o encuadre están planteando una determinada propuesta extensionista. Algunas cuestiones también para que tengan en cuenta que con respecto al equipo de trabajo, ¿no? Estamos como poniendo algún foco, digamos, sobre las bases generales de esta convocatoria de 2022. En relación al equipo de trabajo, una cosa que está buena para tenerla en cuenta, digamos. Primero, en la dirección de proyecto de extensión tiene que ser un docente de la Universidad Nacional de San Juan, de cualquier unidad, pero tiene que ser un docente, esto es requisito, un docente con al menos 3 años de antigüedad y que tenga dedicación horaria, al menos 5 horas de posibilidad de dedicarle horas a un proyecto de extensión. Creo que eso es una normativa, quizás hay algún compañero o compañera que lo tiene más claro, pero hay una normativa, ¿no es cierto?, igual que en nuestros proyectos de investigación, en donde quien dirige un proyecto tiene que ser un docente y con dedicación posible para destinar a la dirección de un proyecto. En la codirección sí puede estar a cargo, la codirección de un proyecto de extensión puede estar a cargo de personal no docente, algún integrante de la organización, colectivo, institución con la que se pretende hacer una fuerte vinculación, o un estudiante avanzado. En la codirección sí puede acompañar y puede estar a cargo de un no docente, de un estudiante avanzado o de un integrante de la organización o colectivo. Bueno, el proyecto se elabora y produce a través de la plataforma virtual, que también tienen ahí el link en la página de la UNSJ. Es la misma plataforma para quienes han armado y han hecho la experiencia de armar proyectos en la SPU o en la convocatoria CONEX anterior del 2019, en donde ya se empezó a usar esa misma plataforma. Para quienes han hecho la experiencia, van a encontrar el mismo formato de la plataforma para el armado del proyecto. Una vez que eso enseguida lo va
hablar la Victorina. El director 5, Liliana. Tiene que tener 5 horas dedicadas para la dirección. Enseguida Victorina va a hablar sobre el armado, digamos, y la presentación en la plataforma digital, pero, digamos, una vez que completan todos los ítems de la plataforma digital para el armado del proyecto, tienen que cerrar el proyecto y la plataforma les emite como un resumen posible de imprimir. Eso lo tienen que imprimir y lo tienen que presentar una semana después del cierre de la convocatoria por mesa de entrada de la unidad académica en la que van a alojar o a la que pertenece el director o directora del proyecto. ¿Sí? ¿Qué más? 2 cuestiones que son interesantes para tener en cuenta, perdón. Lo que es en relación a la evaluación. Hay 2 instancias de evaluación. Una primera evaluación que está relacionada a la evaluación de la presentación del proyecto. No, el codirector no tiene horas mínimas, o sea, se supone, perdón, estoy leyendo también el chat. Emiliano pregunta, ¿el codirector debe declarar horas? ¿Cuántas como mínimo? Creo que no hay un mínimo de horas para el codirector. Eso queda a criterio ahí, no, sí se exigen los 5 horas mínimos para el director, no para la codirección, digamos. De hecho, la codirección tiene que ver con alguien que no sea con la posibilidad de sumar a alguien o un estudiante avanzado o alguien que no es de la universidad. Gerardo pregunta, en el caso de los IPUs no hay designación de horas. En los casos de los IPUs sí, es cierto, no hay designación de horas. Eso como algunos de ustedes saben, y si no les contamos, una de las cosas interesantes que estamos promoviendo este año es sumar a los IPUs, a los preuniversitarios, en la extensión como para institucionalizar muchas de las experiencias que se vienen haciendo desde hace años ahí en los preuniversitarios. Si bien no hay designación de horas, Gerardo, pero sí tiene que ser en la dirección un docente, ¿no es cierto? Un docente del IPUS, digamos, y bueno, y estar asociado de alguna forma a alguna cátedra o espacio curricular, ¿no es cierto?, que asegure esa articulación posible. Lo mismo, hay muchas cuestiones que en los IPUS hay que tenerlo en cuenta porque, bueno, tienen otra dinámica, ¿no es cierto?, institucional y laboral bien diferente a una unidad académica como una facultad o una de las escuelas o la escuela de salud. Digo, Gerardo, igual un docente de un IPU puede ser director. Sí, bien. Evaluación de la presentación. ¿Qué se evalúa en esa primera instancia? Que esté el proyecto cargado de forma completa, que estén los archivos adjuntos necesarios. Los archivos adjuntos tienen que ver con los avales que piden, con los currículums del director, codirector y becario, porque recuerden que hace ya, creo que 3 convocatorias, no recuerdo bien, no sé si hay alguien, alguna de las compañeras o alguna de las secretarias de extensión, creo que esta es la tercera, que tenemos becario, la figura del becario, becaria de extensión, en donde nosotros también tenemos que proponer, si nuestro proyecto es aprobado y financiado, un becario o una becaria de extensión que, ahí me dicen, de la convocatoria 2017. Gracias. Es la tercera, gracias, Eli. Ahí está la Eli Nietzsche también. Que tenemos, ¿no es cierto?, la figura del becario, cosa que es sumamente interesante e importante porque los estudiantes que se suman como becarios adquieren un compromiso muy interesante con respecto a la extensión. Docente, estoy preguntando, ¿docente solo investigador puede ser el director?
Cargo solo investigador. No sé si está ahí Laura o Eliana o alguna de las compañeras secretarias. Yo no sé si puede ser un docente solo investigador, director del proyecto de extensión. Si tiene cargo en la UNSJ, sí puede. Bien, gracias, Eli. Bien. La condición es que tenga cargo docente en la UNSJ con al menos 3 años de antigüedad, ¿no? En esa evaluación de la presentación, entonces, como les decía, tiene ahí lo que se verifica, ¿no es cierto?, es que estén los avales, los archivos adjuntos necesarios. Les hablaba del currículum del director, directora, codirector, codirectora y becario, becaria, y los avales necesarios. Y la presentación por mesa de entrada en el resumen o papel, ¿no es cierto?, que emite la misma plataforma una vez que cerramos el proyecto. Y después, lo que tiene que ver con la evaluación sustancial, esa la realiza un equipo o una terna de 3 docentes. Ahí se convoca a docentes extensionistas de otras universidades. Se hace la evaluación en función de esos puntos que ven ahí, que tiene que ver, bueno, con los objetivos, con la metodología de intervención, ¿no es cierto?, que se esté planteando una intervención o una vinculación fuerte territorial, con metodologías más participativas, colectivas. Se evalúa el impacto social, la vinculación con el medio, con las organizaciones, la coherencia interna, la articulación con la docencia y la investigación, como les decía recién, la promoción de la interdisciplina o transdisciplina, es decir, si el equipo del proyecto está conformado por docentes, estudiantes, no docentes, egresados de diversas disciplinas. La integración de unidades académicas, la sostenibilidad. Hay un ítem que les pide cómo se proyecta esa posible sostenibilidad de la propuesta a futuro, ¿no? Y, bueno, y la factibilidad y la coherencia en general. Había una pregunta ahí. Trabajo hace varios años en un proyecto de extensión universitaria UPAMI. ¿Necesito un director para presentar el proyecto? Sí, Mariana, yo creo que si no estás con un cargo docente en la universidad, ahí sí necesitas un docente que tenga cargo con al menos 3 años de antigüedad y con dedicación, o sea, que tenga un cargo, ¿no es cierto?, en donde ellos puedan destinar al menos 5 horas para dirigir el proyecto de extensión. ¿Qué más? Bueno, y después lo que tiene que ver con las áreas temáticas, que es algo también para que lo tengan en cuenta. Siempre se pide un área temática como prioritaria, ¿no es cierto? Ustedes, eso tiene que ver con el marco general o el encuadre general que ustedes le van a dar al proyecto, a la propuesta, desde donde las van a fundamentar, y también áreas temáticas que se asocian como en segundo término, ¿no es cierto?, a la propuesta en general. Bueno, dentro de las áreas temáticas, derechos humanos, universidad y sociedad, industrias culturales y creativas, producción tecnológica y desarrollo, educación y sociedad, ambiente y salud, economía social y solidaria, cultura comunitaria, extensión en contexto de encierro. Esas dos últimas líneas son las que sumamos en esta convocatoria en dos sentidos. Primero, porque nos interesaba como fortalecer desde la Secretaría de Extensión esas dos líneas de trabajo. Hay una fuerte corriente dentro de las universidades públicas que tiene que ver con fortalecer, promover la cultura comunitaria, la red y entramados de culturas comunitarias. Hay una red en la que nos hemos integrado de cultura comunitaria entre las universidades públicas. Y también lo que tiene que ver con la extensión en contexto de encierro, que también tenemos como Universidad Nacional de San Juan una trayectoria, una vasta trayectoria. Desde hace años venimos trabajando y ahí entendemos que articular las diversas propuestas nos puede dar una mayor potencialidad institucional, no tan solo para sostener una propuesta formativa, cultural,
en determinados contextos de encierro, sino también ir comprometiéndonos como institución, ¿no es cierto?, y generar políticas específicas que nos ayuden a fortalecer estas líneas de trabajo. Ahí, si necesitan, si hay gente, propuestas, a modo de aporte, propuestas que no tengan muy claro cómo articular o con qué organización, colectivo asociarse, nos avisa, porque existen, y nosotros en Extensión Universitaria hablamos de construcción de la demanda, ¿no? Esto quiere decir que no es que vamos a encontrar un problema y vamos a correr a dar solución con un proyecto de extensión. O sea, la idea es generar un encuentro y ver qué articulación posible podemos generar. Tiene que ver con alguna mirada, ¿no es cierto?, desde el intercambio, diálogo de saberes, entendiendo que la demanda o ciertas demandas parten también de un acuerdo mutuo entre lo que vamos a poder y también las inquietudes que van surgiendo desde una determinada organización o en un determinado contexto. Para quienes no tengan, también nos pueden avisar, nos pueden decir, enseguida les vamos a pasar ahí nuestros contactos, nuestro mail, por si quieren articular, por si quieren tienen una propuesta y no tienen claro con qué organización o colectivo pueden vincularse. Bueno, hay colectivos, tenemos bibliotecas populares, gente que demanda, ¿no es cierto?, algunas articulaciones interesantes con la universidad, con distintas áreas, y que podemos ahí hacer la posible articulación. Había otra pregunta por acá. Cuando habla de unidades académicas, ¿se refiere a dos facultades o pueden ser dos carreras diferentes dentro de una misma facultad? Sí, habla de unidades de facultades, o pueden ser dos departamentos. Pueden ser, la unidad académica es un departamento de carrera, una facultad, ¿no?, una escuela, un preuniversitario. Así que pueden ser, en algún momento, por ejemplo, nosotros de social articulamos, vengo del área del Departamento de Comunicación Social con algunos compañeros, por ejemplo, de política. Está como, no se te escuchó, digamos, porque se interrumpió la conexión, o al menos a mí, no sé. ¿Desde dónde será? Puede ser. Bien. Se corta todo. Desde el principio, ¿no? Son las... Mire, yo me voy a salir del... ¿Me escuchan? Las unidades son las facultades. La última no parte. Bien. Pueden ser de dos unidades. Las unidades académicas son facultades y escuelas de ciencia de la salud y los institutos, pero al interior de cada facultad hay distintas, se les llama también unidades académicas, aunque no lo son estrictamente, los departamentos. Entonces, lo ideal es entre facultades, pero también no es una condición estrictamente que si no entre distintas facultades no van a presentarse. Siempre se valora más la interdisciplina, ya sea interior de la facultad, distintos departamentos o entre distintas facultades, ¿no? Lo que dice ahí Eliana, ¿no? Es que prime la interdisciplina, eso se valora positivamente para una evaluación de cualquier proyecto. Interdisciplina, por lo tanto, será ya sea al interior de la facultad o, mejor aún, también entre facultades. Bien. Yo una consulta ahí con respecto a ese punto, Gaby. Sí. Solamente el aval, el anexo del aval, presenta solamente en la unidad, o sea, el departamento, por ejemplo, si yo hablo de trabajo social, y nosotros lo formulamos desde el departamento de trabajo social, solamente firma el aval del departamento, o también tiene que, por ejemplo, si articulamos con sociología o comunicación, también tiene que venir aval de esas unidades académicas, o no solamente una unidad firma el aval.
El aval principal es el de la unidad académica a donde va a estar alojado el proyecto como, digamos, en ese caso, por ejemplo, del director o directora del proyecto. Yo también he sumado avales cuando he articulado con otras unidades, también he sumado avales de las otras unidades. Eso, digamos, como un plus. No sé si suma en la evaluación, digamos, tiene que estar sí o sí el aval de la unidad académica en donde va a estar alojado, digamos, el proyecto o a donde pertenece el director o directora del proyecto. Pero si tienen la posibilidad de sumar un aval de las otras unidades, yo creo que aporta, ¿no? No sé, las compañeras ahí, si las secretarias nos van aportando, está bueno. Bien, y ahí lo que aparece... A ver, como obligatorio es la presentación de un aval. Gaby, como obligatorio, o sea, si se va a alojar en una unidad, el de esa unidad sí o sí. Ahora, me parece que fortalece la propuesta que venga con el aval de las distintas unidades que participan. Exacto. Eso, o sea, es como que fortalece la idea de interdisciplina, ¿no? Bueno, y por último, ahí lo que les quería compartir para que lo tengan en cuenta, que tiene que ver con el cronograma. Como decía recién Laura, más allá de que se confirme, y eso es a través del CONEX, del Consejo Asesor integrado por los secretarios y secretarias de extensión, más allá de que aprueben una prórroga, ¿no es cierto? Nosotros ahora, nuestro cronograma oficial, ¿no es cierto?, es que el 10 de junio cierra la convocatoria, después, hasta una semana después, pueden hacer la presentación por mesa de entrada de el proyecto impreso, digamos, emitido por la plataforma. El 29 de julio se hace la evaluación, y esto es interesante porque siempre tenemos que tener en cuenta el periodo de reconsideración, que también es un periodo que siempre es importante aprovechar. Una vez emitida la primera evaluación, quienes proyectos, direcciones que tengan interés en pedir la reconsideración, ¿no es cierto?, se hace a través de una nota por mesa de entradas. Ahí en las bases también está bien claro, ¿no es cierto?, el tema de las consideraciones para que lo tengan en cuenta como cronograma general. Ahí leo una pregunta para saber, ¿las personas que evalúan tienen algún tipo de nomenclador o pautas que podamos consultar para entender la aceptación o rechazo de los proyectos propuestos? Yo creo que no está muy claro. Eso, Eli, no sé si Laura, Oliana o Patricia, sí. Yo creo que, bueno, eso justamente en la reunión del jueves yo lo voy a plantear para, generalmente, por supuesto, cuando se rechaza un proyecto se justifica. Quien rechaza un proyecto hace las observaciones. Eso es así, cualquier evaluación que viene, puede ser aceptado con observaciones o rechazado con justificaciones. Pero la idea es proponer, que eso lo voy a proponer al CONEX, de establecer algunos ítems, algunas pautas generales de qué se evaluaría, ¿no es cierto? Algunas dimensiones de análisis para darles y facilitar la evaluación, de manera tal que cuando vuelva esa evaluación, vuelva alrededor de esos ítems, como suele ser en cualquier evaluación que en general tiene algunas dimensiones para completar. Así que eso seguramente lo vamos a establecer en el CONEX para enviarlo a los evaluadores, y siempre viene con una devolución por parte de los evaluadores. Ahí pone Patricia que se han hecho con pautas, así que eso lo definimos en el CONEX y lo vamos a enviar a los evaluadores de manera tal de que cuando vuelva va a venir en base a ellos. Bien. Ahora le Yo paso... puedo hacer una pregunta. Sí. Mientras voy sacando de pantalla esta presentación, y Vico, no sé si tenías algo para compartir pantalla, y te voy dando la palabra después de las consultas que vienen. Yo quería hacer una consulta. Sí. Sí, yo llevo años realizando un proyecto
que articula un IPU con un centro de investigación de la universidad. Y nunca he accedido a hacer una presentación a este nivel. Yo pregunto, ¿qué posibilidades hay de que yo pueda hacer una consulta y pueda presentar uno de los varios proyectos que tengo? Porque nunca lo he hecho. Sí, Alicia. Mira, nosotras, Alicia Areche, Sí. me estoy acordando de vos, estamos en el 7º piso, Bueno. así que sí, acércate y ahí vemos cómo podemos ahí ayudarte a formalizar, digamos, porque esto es algo de lo que ocurre siempre, que hacemos algunas acciones y no las formalizamos quizás en una presentación de un proyecto, ¿no? Okay. Bueno, entonces coordinaré en privado algún horario y día. Dale, Muchas no hay gracias. problema. Gracias. Bien, ahí, Vico, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Acá, creo que lo están viendo en el instructor, que es en la página de la universidad, pero bueno, la idea es que veamos, digamos, cada una de las partes o de las pestañas de la plataforma para que vamos o bueno, nosotros estamos en el 7º de rectorado, si se pueden dar o hacerse por ahí. En cuenta de fácil de la convocatoria está publicada en la página de la universidad, en donde dice sección 1 está, digamos, es la convocatoria, y ahí, bueno, digamos, el plazo, digamos, de presentación, también el link de la plataforma y todos los documentos que les van a servir, digamos, para poder, digamos, presentarse, como puede ser este instructivo, está también los avales y las bases de la convocatoria. Entonces, bueno, primeramente hacen link hacen clic, perdón, en este link que vemos acá y los va a redireccionar a la plataforma. Si no se han presentado con anterioridad, si es un nuevo usuario, lo primero que van a tener que hacer es registrar el usuario, pedir unas de datos, que son los datos personalizados, un mail, pongan una contraseña para, digamos, el mail y la contraseña en lo sucesivo ir cargando el proyecto. Una vez entraron, no sé si tienen que hacer. Que lo que digamos ingresar en la contraseña que les digan colocar. Y hacer clic en nuevo proyecto, de manera que se va a permitir efectuar la carga. Vamos viendo la pestaña que es convocatoria 22, Universidad Nacional de San Juan, el nombre del proyecto para tener como mínimo 30 caracteres. Perdón, una pregunta. Ahí cuando dice que antes de avanzar el TEC no a ese del proyecto, sino ya... Ahora lo vamos a ir analizando. Clic en nuevo proyecto y se va a desplegar una serie de pestañas, que es lo que vamos a ir cargando, ¿sí? No es que se coloca, digamos, un PDF con el proyecto, sino que se tiene que cargar pestañas por pestaña en esta plataforma, ¿sí? Perfecto. Bien. Entonces, bueno, colocamos la convocatoria, que es la 2022, que es de la Universidad Nacional de San Juan, y el nombre del proyecto. Vamos a encontrarnos entonces con las distintas pestañas y cada una, digamos, va a ir requiriendo distintos datos. Tenemos la pantalla de la pestaña, perdón, de datos generales, los datos del director, los archivos adjuntos, que ya vamos a ver cuáles son, la descripción del proyecto en sí, los objetivos y las metas, las actividades, los distintos participantes, el presupuesto, que se va a vincular con las actividades y con los objetivos, y por último el perfil web.
En la pestaña de datos generales se coloca, digamos, la unidad académica que presenta el proyecto, el nombre del proyecto, las facultades o departamentos, áreas o carreras que intervienen en el proyecto, que es esto, digamos, que estábamos hablando, que citaba Gabriela, de la articulación y de la transdisciplinariedad entre las distintas, digamos, áreas. Y si es la continuación de un proyecto de extensión que se ha aprobado y presentado anteriormente en la Universidad Nacional de San Juan, o no. Ahí simplemente tenemos que colocar sí o no. Y luego se continúa con la carga de datos. Colocan ahí aceptar. La segunda pestaña que se nos va a abrir es la que se relaciona con los datos del director. Pide, digamos, los datos, digamos, personales de quien va a presentar, digamos, o quien va a coordinar, digamos, el proyecto, que, bueno, como ya lo especificó Gabriela, tiene que ser docente de la Universidad Nacional de San Juan y con una antigüedad no menor a 3 años. No vamos a analizar porque básicamente son los datos personales del director. Ustedes cada vez que vayan cargando los datos, abajo hay un botón que sale, dice guardar, ahí vayan guardándolo para no perder los datos que van cargando, ¿no? En los archivos adjuntos van a subir el aval y el compromiso de la organización e institución extrauniversitaria, el aval y compromiso de las dependencias de la universidad, estos formularios, digamos, bases que para completarse también están en la página de la universidad, ¿sí? En la publicación relativa a la convocatoria. Bueno, también van a colocar el currículum del director, del codirector, del becario o cualquier otra documentación, digamos, que sea necesaria, digamos, para el proyecto. Y luego empezamos, digamos, con la descripción del proyecto en sí. Vamos a colocar el título del proyecto. Se debe especificar el área o la línea temática que se elige, sea derechos humanos, universidad y sociedad, industrias culturales y creativas, producción tecnológica y desarrollo, educación y sociedad, ambiente y salud, economía social y solidaria, cultura comunitaria o extensión en contextos de encierro, estas dos últimas agregadas, digamos, ahora en esta convocatoria. Se debe hacer una síntesis del proyecto, tienen como máximo 10.000 caracteres para, digamos, poder describir el proyecto. Se deben colocar las horas semanales dedicadas al proyecto, se van a indicar tanto las del director, que como ya lo especificaron con anterioridad, deben ser como mínimo 5, y las de cada integrante. Se debe detallar la documentación que se va a adjuntar. Se debe efectuar el diagnóstico o el estado de situación respecto del cual se va a trabajar. Vinculado a esto, también, digamos, está la descripción del problema o las necesidades que se deban, digamos, o que se planteen resolver, que dan origen, digamos, al proyecto. Las áreas temáticas que complementan la línea prioritaria principal. Las estrategias de sostenibilidad, la continuidad, digamos, de este proyecto en el futuro. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, la articulación entre la docencia, la investigación y la extensión, que es uno de los puntos, digamos, que se va a tener en cuenta al momento de evaluar el proyecto. La justificación, este ítem solo se solicita en el caso de que se haya elegido, digamos, una línea temática distinta a las especificadas concretamente en la plataforma, ¿bien? Y en la convocatoria. La información bibliográfica y los resultados esperados. Los resultados esperados se tienen que señalar, digamos, en relación a cada periodo de ejecución, ¿sí? Bueno, esa era la pestaña relativa a la descripción del proyecto de extensión en cuestión. Y luego tenemos la pestaña Objetivos. Tenemos un objetivo general,
que es el que va a plantearse, digamos, en la presentación del proyecto. Cada objetivo específico que tiene que ser, o sea, acá se va a hacer clic en la pestañita que dice más, agregar objetivo específico. Por cada objetivo van a tener que hacer clic en esta pestaña. Y luego esto se va a vincular, digamos, a una meta. Bien, cada meta se va a vincular con un objetivo específico. Y también para ir agregando cada meta, se tiene que ir haciendo clic en esta pestaña de agregar meta. Como les dije, cada vez que vayan, digamos, cargando las distintas pestañas, coloquen, digamos, acá guardar para que no pierdan nada de lo ya cargado. Luego tenemos la pestaña actividades, en donde, digamos, tienen que vincular cada actividad con alguna etapa y periodo de ejecución. Tenemos dos etapas, la etapa 1 y 2, que acá, digamos, cuando hagan clic en etapas se les van a desplegar. Y luego, digamos, un periodo que son los distintos meses de los distintos años en los cuales se va a desarrollar, digamos, la ejecución de este proyecto. Entonces tienen que seleccionar la etapa, el periodo para el cual prevén realizar esa actividad, el nombre de la actividad y la tienen que describir. Luego tenemos la etapa de los participantes, en donde, digamos, van a tener, digamos, bueno, hacer la referencia a la organización y también a cada integrante, si es un integrante docente, no docente, alguna persona, digamos, de la comunidad o un estudiante. Acá, digamos, lo más importante que a lo mejor se pueden, digamos, presentar algún tipo de complicaciones, es que cuando tengan que señalar la ubicación de la organización en este mapa, si bien dice hacer clic en ver en el mapa, no hagan clic ahí. Simplemente lleven el globito rojo direccionándolo con estos botones de más y menos al lugar en donde está situada la organización. Si hacen clic en ver en el mapa, va a darles error porque es un problema de la plataforma, así que directamente ustedes vayan moviendo este globito rojo para situarlo. Acá tenemos más ejemplos para situar la organización, ¿sí? Perdón, sería la organización extrauniversitaria. Exactamente. ¿Y si son más de una? Y también porque van a ir agregando distintas organizaciones. Ah, un globito por organización sería. Bien. Luego tenemos la pestaña presupuesto que se va a vincular, digamos, con las actividades. El límite máximo de esta convocatoria son 120.000 pesos, ¿sí? Entonces van a hacer clic en agregar ítem. Y acá van a encontrar esta otra pestaña en donde se tiene que seleccionar la universidad, el rubro, si es un bien de uso, un bien de consumo, un bien de capital, la descripción, digamos, de este ítem en el que prevén, digamos, gastar el dinero. Y acá, digamos, se va a vincular, como les dije, con la actividad que ustedes han previsto. O sea, supongamos que ustedes han previsto desarrollar una capacitación, en ese caso, bueno, se va a vincular, digamos, esa actividad con el tipo de rubro que va a ser transferencia. La unidad de medida, la cantidad, el costo unitario y, bueno, en función de eso les va a dar el costo total y todo ello se va a ir agregando en esta primera parte en donde figura el monto total del presupuesto solicitado. Y por último tenemos el perfil web en donde ustedes van a hacer referencia, digamos, a lo mejor a las publicaciones o a las páginas de Facebook, Twitter o de YouTube que tengan, digamos, si han efectuado, o sea, si este proyecto es una continuación del anterior, van a, digamos, a dejar asentado eso, o tal vez de la organización participante, como figura acá, cualquier, digamos, aporte, digamos, que sea beneficioso, digamos, para la presentación del proyecto. Y por último, para finalizar la carga,
una vez que corroboren que hayan cargado cada una de las pestañas, hay datos que son obligatorios, así que no los va a dejar pasar si no cargan ese ítem en particular, pero bueno, una vez que revisen que está todo bien, digamos, cargado, van a ir a esta pestaña en donde dice proyecto, les va a dar distintas opciones, como puede ser descargar el proyecto, imprimir el proyecto, y cuando hayan verificado que está todo cargado, van a hacer clic en finalizar carga de datos. Ahí se les va a desplegar otro cartel en donde les vuelve a consultar si están seguros, si han chequeado que esté todo ok. Si está todo ok, aprietan ese botón y ya, digamos, va a quedar en la plataforma cargada. Pero bueno, como ya lo había dicho Gabriela, recuerden que a su vez tienen que presentar el formulario, digamos, que se les despliegue, lo tienen que imprimir, y por más que diga, va a figurar con una leyenda que dice no presentar, ustedes igual lo tienen que presentar. Voy a ir a la parte de arriba en donde se aclara esto. Eso lo tienen que presentar en cada unidad académica, ¿bien? Acá está, esa sería la nota aclaratoria. Así que eso sería, digamos, más o menos el instructivo de cómo tienen que cargar en la plataforma el proyecto. No sé si tienen alguna duda. Hola Vico, una consulta, se tiene que llenar, no sé si lo dijiste en algún momento, o sea, en un solo día o se puede ir editando hasta finalizarlo. Se puede ir cargando en varios días, siempre y cuando ustedes le pongan guardar y no le den finalizar la carga del proyecto, digamos, pero no es necesario que lo hagan en un solo día. Y como les dije, cada tanto pongan guardar, porque ha pasado que es como que se cae y, o sea, si están muchas horas cargándolo y no han puesto guardar, es como que se pierden todos los datos. Entonces, cada tanto vayan haciendo clic en guardar. Después pueden volver a ingresar otro día y seguir cargando, eso no es el problema. Una vez que le dan finalizar, ahí ya no se puede modificar nada. El instructivo está publicado en la página de la universidad. Hay una sección en donde se llama Últimas Noticias. Ahí está la convocatoria. Al final de ese artículo están en azul cada uno están los avales, las bases y este instructivo. No sé, Gaby, ahí están haciendo algunas preguntas. Bien, a ver, vamos a ir por primero. Valeria dice, ¿qué pasa si el becario... A ver, si antes... Sí, respondimos, creo. Igual, Vico, si querés ir buscando ahí, poniendo en el chat el link de la página ONCJ en donde están todos los archivos y el link de acceso a la plataforma. Bien. Y nuestro mail de consultas extensión, si lo puedes compartir ahí en el chat, mientras voy respondiendo. Para ir respondiendo a Analía y a todos quienes están ahí preguntando dónde está el instructivo y todos los materiales necesarios. Valeria dice, ¿qué pasa si el becario se recibe antes de terminar el proyecto? Un becario o una becaria del proyecto de extensión, habría que... Si se recibe antes, la verdad es que tendríamos que consultar a ver qué es lo que pasa ahí. Yo creo que la beca como estudiante, creo que ahí no aplicaría si se recibe. Si, por ejemplo, hay becas, nosotros aparte del becario o reconocimiento de la figura del becario o becaria del proyecto de extensión, también nosotros podemos, ¿no es cierto?, generar un reconocimiento, digamos, a través de becas a algún otro estudiante o a proyectos de extensión, y eso lo podemos hacer a través de una resolución del pedido específico, de una resolución, y eso puede ser como no por un año, por 2 años, sino por tiempos menores, ¿no? Pero específicamente en relación al becario o becaria del proyecto de extensión, ahí yo creo que no aplicaría la beca si el becario o un estudiante de la universitario se recibe, ¿no?
¿Qué más? Silvina, ¿qué pasa si en presupuesto no aparece la categoría de algún ítem que tengamos? ¿Cómo, Silvina? ¿Cómo sería? ¿Qué pasa si en el presupuesto no aparece la categoría de algún ítem que tengamos? ¿Estás por ahí, Silvina? Sí, te veo. Sí, estoy, no sé, porque decían las categorías como bienes de capital o bienes de... Y si no entra dentro de esas categorías, ¿qué hacemos? Hay eso también les podemos mandar, hay una resolución sobre tipos de gastos, digamos, ¿no? Estos bienes de capital, bienes de consumo, servicios no personales, que por ahí un poco Claro, sirven porque como por de ahí orientación general. bienes Yo de igual, consumo es como muy general. no, igual yo lo he citado de manera ejemplificativa, digamos, no es que lo he hecho de manera, digamos, como taxativa. Esta, digamos, plataforma, o sea, como que contempla la mayoría de los rubros y de los gastos, digamos, que vas a poder tener. Bien, bueno. Igual si necesitan ese nomenclador, digamos, como de bienes generales, gastos, que por ahí es como sirve bastante para el armado de los presupuestos, para orientar. Sí, estaría bueno que lo compartan y podemos checarlo antes de la tarde. Sí. Ahí ahí el mail que ha compartido Vico Maurín, consultas extensión UNSJ, ese lo revisamos ahí periódicamente con Victorina, así que nos pueden ahí hacer los pedidos necesarios. Alejandro pregunta, ¿debería aparecer la información en la pestaña de extensión donde dice convocatoria? Sí, pero no está ahí, Alejandro, está como en un banner aparte. Ahí Eliana nos confirma que si el becario se recibe, ahí se puede proponer otro becario para el proyecto, ¿no? Para darle continuidad a la beca, entendiendo que el becario o la becaria está egresado y ya no está no pertenece al estamento de estudiante, digamos. Pablo dice, me sumo a la consulta de Valeria, ¿qué sucede si el alumno avanzado se integra al proyecto como codirector se recibe? Bueno, lo mismo, ¿no? Ahí podemos hacer la propuesta. Existe esto de las bajas y las altas de proyecto, entendiendo que hay docentes, estudiantes que de un año para el otro, ¿no es cierto?, la dinámica de trabajo y la disponibilidad cambia. Entonces, siempre se notifica al CONEX, ¿no?, las bajas de proyectos, por ejemplo, de un año a otro, si hay un estudiante, docente que egresó o que empiezan a trabajar o un docente que no puede seguir en el proyecto y se propone, ¿no es cierto?, las altas o nuevas incorporaciones a proyecto, entendiendo que vamos a promover, ¿no es cierto?, que otros estudiantes y otros docentes se sumen a la propuesta de extensión. Sí, Diego, ahí mandamos lo que les hemos comentado. ¿Qué más? En este punto no sería necesario que renuncie porque como egresado puede seguir en el proyecto. Sí, como egresado puede seguir en el proyecto, pero primero si da el consentimiento y segundo si no está como becario, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Estoy tratando de leer un poco. ¿Cuántos proyectos se aceptan? Sí, hay 30 proyectos que son, es decir, se pueden aprobar proyectos, pero proyectos financiados, hay un monto de creo que 120.000, no estoy segura, corríjanme si no, 120.000 para 30 proyectos, ¿no? 30 proyectos para ser financiado con 120.000 pesos y más el becario o becaria asignado. Puede ocurrir también que sea aprobado sin financiamiento. Y ahí, bueno, ahí está en consideración, ¿no es cierto?, la realización o no del proyecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consulta? ¿Inquietud?
Sí, una pregunta. Con respecto a esta situación de si uno queda fuera, digamos, de los 30 proyectos financiados, ¿uno puede llevarlo adelante también? Sí, 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 de hecho tenemos experiencias de muchos de proyectos que no han sido financiados, igual los han realizado. Los han realizado. ¿Y eso cómo se tramita? Se tramita por intermedio también de ahí, de la Secretaría de Extensión. Lo pregunto porque justamente es el caso bueno, de un proyecto de investigación juntamente con una cátedra que presentamos, creo que fue en el 2019, y quedamos creo que en el orden 37. Y la verdad que, bueno, vino la pandemia y no lo llevamos adelante, pero ¿se podría volver a presentar, por ejemplo, y entre o no entre con financiación, se puede llevar adelante? Sí, sí, sí. Es un proyecto que no lo alcanzaron a presentar, ¿o sí? Sí, sí, lo presentamos y creo que salimos en el lugar 35, 37. O sea, Una aclaración es que el proyecto tiene que estar aprobado académicamente, digamos, porque el proyecto puede estar aprobado, pero la línea de corte, de acuerdo al puntaje, se hace en 30. Entonces, el primer requisito es que el proyecto esté aprobado, ¿no es cierto? En este caso es una aprobación académica sin financiamiento, lo que significa que puede ser ejecutado. Distinto es si el proyecto es rechazado, no es aprobado. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Y acá preguntan si se otorga al becario. No, el proyecto financiado es el que incluye al becario o becaria. Bien. El porcentaje de materias aprobadas por estudiante avanzado para ser codirector, ¿cuál sería? Habla de estudiante avanzado, creo que el 70%, ¿no? En las bases está, no sé si alguien lo tiene como más claro, pero creo que es el 70% de aprobación de materia o recorrido trayectoria. Joana, solamente debe presentarse en forma impresa lo que genera la plataforma y la nota al rector. Se presenta, corríjanme Laura, Vico y todos los que están ahí, porque creo que se presenta. Digo, creo porque ya estoy un poco perdida. Pero es la reseña o resumen que emite la plataforma, los avales y la nota de elevación. Sí, Gaby, entiendo que sí. Sí, Gaby. Bien, esos son los papeles impresos que hay que presentar por mesa de entrada de la unidad académica en la que se aloja, digamos, el proyecto. No, eso ya lo leímos. Puede ser parte del proyecto de tesis en caso de estudiantes avanzados. Puede ser que nosotros presentemos un proyecto de extensión y que tengamos estudiantes, ¿no es cierto?, que se asocian a través de una propuesta que les interesa hacer desde la investigación o de la tesis. No quiere decir que sea un proyecto de tesis, ¿no?, de un estudiante avanzado. Se supone que tiene que estar o tienen los requisitos de los que hemos hablado, esto que esté alojado en algún o que tenga asociación o articulación con algunos espacios curriculares, que esté integrado interdisciplinariamente, ¿no es cierto? Bueno, eso le otorga cierta complejidad que quizás solamente con que sea un proyecto de tesis no sea suficiente. No sé si respondí la pregunta. Jessica dice, ¿se puede postular como becario de extensión un alumno que se haya postulado a otra convocatoria de becas, como por ejemplo las becas SIN? No sé, Laura, no sé si estás por ahí y me ayudas con esa pregunta. La verdad que desconozco. Imagino que no puede ser becario de la universidad, no puede tener 2 becas de la universidad. Pero esta incompatibilidad con becas SIN lo desconozco, lo tendríamos que consultar. Lo tendríamos que consultar. La verdad que en principio me parece que no es incompatible, pero no lo tengo claro. No lo tengo claro con becas que son externas a la universidad. Hay algunas cosas que vienen apareciendo para que no se nos... ¿Cuál es la ventaja? Dice ahí por ahí, en caso de que no sea... a ver, ¿cuál es el beneficio de que esté aprobado y no financiado? Que hay un antecedente académico. Lo que pasa es que para ejecutar son con fondos propios o otro tipo de fondos. Hay un antecedente de aprobación.
proyecto aprobado. Eso como antecedente sirve. Ahora, si no se ejecuta, el proyecto no va a generar antecedentes. La ejecución es lo que le genera antecedentes. Y el financiamiento en ese caso va a tener que venir por otra vía, o las personas sostenerlo entre sí, lo cual es muy difícil, ¿no es cierto? No es fácil, dependerá del tipo de proyecto. Pero si se ejecuta estando aprobado, es un antecedente académico para sus integrantes. Bien, ahí Edith también pregunta, presentado el proyecto y ya aprobado, ¿puede cambiar el rol del director o codirector? Sí, sí puede, se notifica eso a CONEX, que puede suceder, por ejemplo, o ha sucedido, ¿no es cierto?, que el director o directora se jubila, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí se notifica y se notifica sobre la nueva propuesta de director-directora. Los currículum vitae de los participantes del proyecto es sin probanzas, solo el currículum vitae. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta, no sabía bien cómo explicarla. Yo particularmente formo parte de dos proyectos de extensión que se presentaron el año pasado, en la última convocatoria de noviembre, y se están llevando a cabo, se están ejecutando. Soy como becaria en estos proyectos. Yo lo que quería saber es si puedo participar en esta nueva convocatoria de proyectos o al ya estar incluida en otros dos del año pasado no se puede. ¿Los proyectos en los que estás son de la Secretaría de Políticas Universitarias? Sí. Sí, podés presentar igual. Sí. Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta, inquietud? ¿No? Sí, yo buenas tardes. Quería consultar si hay, nosotros cuando presentamos el proyecto en el 2019, lo hicimos en el Hospital Rawson y no había un convenio formal. Tuvimos que ir con un convenio general y la verdad que lo pudimos hacer en base a la buena voluntad, digamos, de la gente que está en el proyecto. Realmente nos gustaría profundizar en el convenio formal con el hospital para poder, digamos, volver a presentarlo y poder continuar con el proyecto este año. Sí, eso Carla, ahí la idea es o sea, con los proyectos que empiecen, que se enmarquen en esta convocatoria 2022, la idea un poco es acompañar también esos procesos, no tan solo institucionales, sino que tienen que ver con cuestiones de gestión, administración, hasta metodológico, te diría. O sea, es el interés de acompañar los proyectos y que se acerquen y veamos cómo podemos ahí acompañar, facilitar, articular lo que necesiten. Yo puedo hacer una consulta. Perdón. Sí. Yo tengo un proyecto que articula un centro de investigación con un entorno de educación de un IPU. En el centro de investigación soy titular de un cargo no docente y en el IPU soy docente. Yo pregunto, si solamente en ese proyecto tengo claro que puedo figurar como la directora porque tengo el cargo docente, pero cuando yo salgo desde la biblioteca al medio para articular actividades de extensión y de mutuo enriquecimiento con otras unidades, centros de comunicación, de información, de acopio de información y documentos. Si soy yo desde la biblioteca, no tengo un cargo docente en la biblioteca, ¿cómo puedo presentarlo desde ese escenario al proyecto de investigación? No logro entender muy bien, Alicia, cómo es
digamos, ¿desde dónde podrías vos hacer ahí? Claro, yo Entiendo lo que son hago, dos proyectos o es uno, no entiendo, porque vos estás como docente en un IPO, entonces como docente de un IPO vas a presentar una claro, propuesta. eso está facilitado, pero desde la biblioteca yo he llevado adelante diversos proyectos de extensión. Pero, perdón, desde la biblioteca, que es una biblioteca que no está anclada a la universidad, sino es otra Sí, cosa. no, es una Organización. biblioteca de un instituto de investigación. Mm. Yo he llevado adelante con bibliotecas fuera de la universidad, como sería la biblioteca de Shanghai o la biblioteca Franklin acá en Argentina, que hicimos un hermoso intercambio. Ahora, yo quiero presentar un proyecto que desde la biblioteca en donde yo trabajo a otras bibliotecas de la sociedad de San Juan, por ejemplo. Pero en mi cargo, desde la biblioteca, yo soy la bibliotecaria traductora graduada, ¿sí? Pero no tengo cargo docente. Y no, y en ese caso ahí tendrías que buscar alguien que pueda dirigir, digamos, que tenga cargo docente. Es que la tarea es bibliotecología, está en el escenario de la bibliotecología. Y desde la bibliotecología yo extiendo mi programa, hago mi programa de extensión a otras unidades o centros de acopio de información o documentación. Sí, ahí hay que articular con alguna unidad académica, con algún espacio curricular, no sé, tendríamos que verlo, no logro ubicarme yo bien en el mapa que estás planteando. Es que es una, porque la convocatoria incluye a estudiantes y personas que tienen como yo un cargo no docente también. Y entonces yo no estoy dependiendo de una cátedra ahí, porque como es un instituto de investigación tampoco se dicta clase en el instituto, pero desde la unidad bibliotecológica yo extiendo mis brazos precisamente para hacer el programa a otras unidades de información. Sí, ahí, un requisito fundamental es que la dirección de un proyecto de extensión tiene que estar a cargo de un docente con cargo docente. Claro, y 3 años de antigüedad. O sea, no existe la posibilidad de que, digamos, y un poco estoy entendiendo que el espíritu de que un director o directora sea un cargo docente con dedicación es que tenga o que garantice de alguna forma la articulación con un espacio curricular. Al menos con un espacio curricular. Está bien. Bueno, de todas maneras, entonces, si yo voy a leer con mayor detalle, porque si la convocatoria está abierta, tal vez debería reformularse o la llamada o la convocatoria o pensar otras vías para que unidades de centros de documentación, por ejemplo, puedan extender sus brazos a la sociedad desde un programa de extensión, precisamente, para más adelante, no en evidentemente, porque ya claramente está pautado de otra manera. Sí, y también un poco retomando lo que habíamos hablado al principio, reconocer que hay políticas educativas y políticas públicas desde la Secretaría de Políticas Universitarias que promueven la integralidad de las funciones, es decir, que la extensión tenga los cruces necesarios con la formación, espacios curriculares y con la investigación. Ese es un poco el espíritu de las convocatorias que se promueven en las universidades públicas y que por lo cual promueven que las direcciones estén a cargo de docentes que estén vinculados, ¿no es cierto?, con espacios curriculares. Sí, quedó claro. Bien, gracias. Gracias. ¿Alguna otra más? ¿Alguna pregunta, consulta? Ahí Joana preguntaba si el becario se debe presentar algún plan de trabajo para el becario. No, solamente se hace la propuesta de candidato o candidata a becas, ¿no? De estudiante. Si no hay más preguntas, consultas. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, la verdad que por una cuestión de índole personal no pude conectarme antes y me gustaría saber si me conectas un ratito.
recién pude. ¿Tengo algún otro canal de contacto, algo como para informarme? Porque la verdad que estaba interesado, pero bueno, me surgió algo de fuerza mayor. Sí, esto que desde el principio lo hemos grabado, así que en algún momento se los vamos a compartir también ahí en a través de YouTube, el enlace para que lo tengan a mano. Y hay también un mail de consultas, que es el consultas@unsj.gmail.com, que es donde estamos ahí el equipo de la Secretaría de Extensión, que también de forma presencial en el 7º piso de Rectorado estamos en la oficina, y bueno, y ahí podemos, desde ese mail también podemos atender consultas, preguntas que tengan. Ah, buenísimo, listo. No, en serio, estaba interesadísimo, pero no pude por algo de fuerza mayor, pero bueno, una pena. Pero bueno, gracias, así me voy a poner en contacto por otro medio, entonces, muchísimas gracias. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Bueno. Yo, perdón, recién no, se me cortó la conexión y no escuché si me respondieron la pregunta con respecto al becario, si hay que presentar algún plan de trabajo o solamente se hace la propuesta y bueno, se adjunta el currículum y bueno, con eso, si se aprueba el proyecto, por supuesto se aprueba el becario. Exactamente, es así, no necesitas presentar plan de trabajo para becario, simplemente se hace la propuesta, candidato, candidata. Bien, muchas gracias. Gaby, Edili Quitay dice que le rebotó el correo. ¿Lo podés escribir para que quede claro? Porque, bueno, nos hemos estado comunicando por ese correo, no sé qué puede haber pasado. Bien. Después alguien pregunta, no llené el formulario. Bueno, tienen tiempo para llenarlo hasta el 10 de... Lo hemos cerrado porque si no seguía, pero no, digo, yo creo que María, ¿es el formulario de esta charla o el formulario del proyecto? Eso es lo que no sé. Sí, que deje el mail de la charla. Que anote el mail acá en el chat, yo lo copio y mañana se le envía, digamos, la documentación o el link, no sé qué es lo que necesite. Bien. Listo, ahí está el mail. Para consultas, por si tienen alguna consulta o algún comentario, inquietud, ahí estamos y ayudamos. Bien, bueno, vamos cerrando entonces. Gaby, ahí María Luisa ha puesto el tema del becario. Es verdad lo que plantea la convocatoria, lo que pasa es que no tiene que haber un plan de trabajo aparte, no se pide un trabajo aparte. Cuando se plantean los objetivos, el cronograma de trabajo, las actividades, se señala en qué actividades va a colaborar el becario, qué plan de trabajo va a hacer. Pero no es un formulario aparte, no es un plan de trabajo aparte, sino que ahí mismo debe aclarar. Y bueno, ocurre que hay presentaciones que tienen como más ampliado eso, hay otras que no. No ha pasado que se desestime un proyecto por eso. Pero bueno, lo ideal siempre, por supuesto, es que se aclare cuál va a ser el aporte del becario. Porque eso no es uniforme, depende del tipo de proyecto, qué tipo de actividades, ¿no? Pero en principio, adentro del mismo formulario, cuando se hacen las presentaciones de actividades, poner en cuáles va a participar y de qué manera el becario o la becaria. Bien. Tampoco hay en el formulario, cuando ustedes arman el proyecto, no hay un ítems en donde tengan que armar el plan de becario, ni tampoco tienen que adjuntar en un archivo adjunto el plan de becario, eso no. Claro, lo que pasa es que una cosa es nuestra normativa, que es esta, por ejemplo, este artículo 5 de la convocatoria, y el formulario se ha tomado de convocatorias de la SPU. Entonces, muchas veces no hay una coincidencia exacta. Y este formulario se toma de convocatorias de la SPU para hacer más ágil la presentación, para hacer más fácil la presentación, para hacer más fácil el envío a los evaluadoras y evaluadores. Por lo tanto,
ocurre que no es exactamente a nuestra normativa, el formulario lo hemos tomado como un modelo, o sea, se ha tomado como modelos de otras universidades que forman parte de la SUNY, ¿no es cierto? Bien, estaríamos entonces cerrando, no sé si hay alguna otra duda, consulta. Bien, ahí recuerden, tienen ese mail que los revisamos periódicamente y bueno, y alentarlos y alentarlas para que presenten propuestas, para que nos animemos a formalizar algunas experiencias que nos interesan promover con estudiantes, con no docentes, con egresados, pero también formalizar experiencias que muchas veces se vienen desarrollando en las distintas unidades académicas. Así que un agradecimiento que se hayan dedicado este tiempito ahí a conectarse para sumarse a esta charla taller. Estamos atentos a las consultas y bueno, y ahí no sé, Laura, si querés despedirte. Sí, no, simplemente, bueno, también agradecerles una convocatoria muy amplia, porque hemos participado alrededor de 100 personas en el momento de más asistencia, así que eso indica que hay mucho interés en la presentación de proyectos nuestros, ¿no? Internos de extensión. Y como ya les hemos dicho, está el mail abierto y en el 7º piso está del rectorado, está Victorina, está Gabriela para todas las consultas que necesiten. Y en cuanto a la extensión o no del plazo, eso el jueves lo vamos a definir, inmediatamente les comunicamos a sus secretarios y secretarios de extensión, así que ahí pueden consultar a partir del viernes esa decisión. O seguramente lo vamos a publicar en la página, ¿no?, de la universidad. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby, gracias, Vico, por la asistencia y por la colaboración para este Zoom. Muy bien, bueno, muchas gracias. Nos despedimos y bueno, estamos ahí atentos por cualquier inquietud. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. A ustedes. Chao, abrazo. Gracias. Gracias, hasta luego.